Como les dije, tenemos la oportunidad de conversar un rato con Laura Weffer. Laura, bueno, amiga de, digamos, juntos, nos conocemos desde la universidad, y como les había dicho, una de las personas que en este momento pueda tener más autoridad, o no hay muchas más que ella que tengan, para hablar de lo que es hacer periodismo hoy en día en Venezuela. Laura, a lo mejor me queda algo por ahí en el tintero, pero Laura ha trabajado en las redacciones del Diario de Caracas, el Globo, El Mundo, Tal Cual, El Nacional, un periodo oscuro en la revista Pandora. No era tan oscuro. Y actualmente forma parte de la unidad de investigación de Últimas Noticias, que además eso es como trabajar en tres periódicos distintos por los tres momentos que ha vivido el periódico desde 2 meses para acá, pero bueno, la verdad que un poquito más de 2 meses ahí. Entonces, esa situación o esa coyuntura de hacer periodismo hoy en día en ese entorno de limitaciones o restricciones que pueda haber a la libertad de prensa, yo lo quiero conectar también con las posibilidades o no que ofrece las nuevas herramientas tecnológicas y la posibilidad de acceso a la información y la posibilidad de difusión de contenido que nos dan estas nuevas herramientas tecnológicas. Entonces, bueno, que empiece Laura a echar su cuenta. Chévere. Lo bueno es que hablo así a lo loco. Sí, háblalo. Veo el techo. Muy bien. Bájalo un pelín. Necesito una pintadita de ese techo, ¿viste? Vale, ¿y después dónde viven las arañas? Hola, ¿cómo estás? Lo bueno, Luis Ernesto, es que ellos no saben lo que es la revista Pandora. No tienen ni la menor idea de lo que es la revista Pandora. Bueno, consciente que uno de los temas, o quizás el tema que más les interese hablar, y lo podemos relacionar con el tema de las redes sociales, es el incidente que hubo recientemente aquí en la cadena Capriles con un artículo que fue censurado. No sé si alguno de ustedes habrá leído el artículo, la verdad es que el artículo no tiene. Yo imaginaba el morbo de la gente diciendo, voy a leer el artículo censurado con las, no sé, con las cuentas prohibidas de Diosdado Cabello, y lo que realmente era fue una crónica. Pero fue una crónica que generó mucho ruido, mucho más del que yo me podía imaginar, porque cuando yo la escribí quise humanizar el conflicto. Desde el año 2002, cuando aquí hubo el golpe de Estado, nosotros, bueno, en ese momento mi esposo trabajaba en el centro Carter y mucha gente nos decía, los medios solo sirven para atizar el conflicto, para poner el conflicto más complicado, para volver aún la situación más difícil de lo que ya está. Entonces, estando mi esposo en el centro Carter, yo le digo, bueno, si los medios y los periodistas sirven para atizar el conflicto, también pueden servir para desescalarlo. Y creamos una cosa que se llamaba periodismo de análisis de conflicto, periodismo de paz, en una ONG que nosotros teníamos para ese momento que se llamaba Los del Medio. Y una de las cosas con las que nos encontramos que tenía más impacto es el hecho de poder darle rostro al conflicto. Porque ¿qué pasa en los conflictos? Generalmente tú ves al otro como el malo. Siempre el bueno eres tú, siempre. El pacífico eres tú. El que tiene las mejores ideas eres tú. El otro es el malo, el otro es un agente perturbador, el otro es el que tiene odio, tú estás lleno de amor, pero el otro es el que tiene odio. Entonces, siempre, siempre en un conflicto te encuentras por lo menos dos partes que están en dos bandos diferentes y que reflejan en el otro unos sentimientos y unos pensamientos que probablemente tengan ellos mismos. Entonces, una de las cosas que yo aprendí y que suelen tener mayor utilidad es darle rostro. La verdad es que cuando yo empecé a escribir el artículo, no, esa no era mi idea. Mi idea era simplemente
describir qué era lo que pasaba en la Plaza Altamira. Una crónica con actividades, quienes iban para la Plaza Altamira, cómo era el perfil de los manifestantes, edades, qué ocupaciones tenían, ese tipo de cosas. Sin embargo, en la noche me consigo con unos guardias nacionales y se me presenta la oportunidad de quedarme con los guardias nacionales durante 4 horas en la noche. Durante ese lapso de tiempo pude ponerme un poquito en los zapatos de lo que es estar y ser un guardia nacional. Ellos estaban lanzando bombas lacrimógenas, estaban reprimiendo, estaban haciendo lo que generalmente hacen, pero también me demostraron que tienen una parte humana, es decir, hay que verle la cara a que te pase, por más entrenado que tú estés, a pasarte 4, 5 horas diarias en que te estén sacando a la mamá de todas tus formas, que te estén gritando de todos los apartamentos, de todos los lugares, los peores insultos, bueno, yo creo que la gente hasta inventaba groserías para decirle a los guardias nacionales. Con esto no estoy tratando de victimizarlos, sino que estoy tratando de ponerme del lado de la Guardia Nacional. Lo cierto es que cuando yo al día siguiente llego al periódico y voy a escribir, me doy cuenta que hay un patrón similar entre los manifestantes y entre los guardias nacionales. Tienen más o menos la misma edad, los dos dicen que luchan por Venezuela, dicen que tienen mucho amor por el país, son muy jóvenes, entonces me pareció que eso, en ese momento cuando lo vi así en frío, dije, esto es una historia que vale la pena ser contada y que no ha sido contada. Claro, yo escribo el artículo, resultó que el artículo fue mucho más subversivo de lo que yo me imaginé. La verdad es que cuando lo escribí no me parecía que podía ser subversivo, porque claro, el discurso sobre todo gubernamental, en las dos partes hay discursos de ese tipo, pero sobre todo gubernamental, es de tratar de poner a los manifestantes como unos delincuentes y a los guardias nacionales, bueno, como los grandes salvadores de la patria. En ninguno de los dos casos es así. Es decir, por supuesto que entre los manifestantes ocurrieron algunos actos de vandalismo y había algunas personas que estaban pescando en río revuelto. Y por supuesto que entre la Guardia Nacional hay gente decente que realmente no quiere reprimir, no quiere detener a los estudiantes ni nada por el estilo, sino que están cumpliendo con el deber que les corresponde. Bueno, lo cierto es que ese trabajo no pudo ser publicado porque pidieron que condenáramos a los estudiantes, que no podíamos ponerlos al mismo nivel que a los guardias nacionales, y entonces, bueno, el director del periódico decidió que ese trabajo no iba a salir publicado, y mi jefa, Tamoa Calzadilla, renunció. Yo muy responsablemente decidí quedarme en el periódico, dije yo no me voy a ir, y en una asamblea que hubo aquí en el periódico, a la cual asistieron, bueno, todos los reporteros que estábamos aquí, les hice saber que ese trabajo iba a ser dado a conocer. Creo que es el primer caso, no sé, Luis Ernesto quizás me corrija si ha habido otros casos, pero es el primer caso, por lo menos, que ha tenido este impacto impresionante. Nosotros, previendo que esto podía pasar, un grupo de periodistas amigos habíamos creado un blog en donde íbamos a publicar los trabajos que iban a hacer, que suponíamos que en algún momento podían ser censurados. Ponemos el trabajo en el blog, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa lo publica a su vez también en el blog. Yo dije, yo no tengo ningún problema que ese trabajo sea publicado, y se ha publicado con mi nombre, corriendo con las consecuencias que eso pudiera traer. El trabajo efectivamente fue publicado o sea, yo me imaginé que iba a tener algún impacto, pero no me imaginé que iba a tener el impacto tan impresionante que tuvo.
fue publicado en principio en esos dos lugares, pero claro, después lo agarró La Patilla, lo agarró Nelson Bocaranda, lo agarró César. Creo que el primerito que lo publicó fue César Miguel, creo, pero no estoy segura si fue César Miguel o el sindicato. Bueno, pero lo cierto es que el artículo se viralizó de una manera impresionante. El artículo fue traducido al inglés, al italiano, al francés, al sueco, porque tengo una amiga sueca. El artículo, tengo un amigo que lo leyó de principio a fin para que los ciegos pudieran escucharlo. Tengo un muchacho que es amigo de una compañera de trabajo que fue víctima de los excesos policiales en el año 2007. Entonces, el muchacho se dio la tarea de tuitear todo el artículo, párrafo por párrafo por párrafo. La solidaridad y el efecto que generó este trabajo hecho, difundido por las redes sociales realmente fue increíble, sorprendente. Yo gané 10.000 seguidores en Twitter en un día. La página esa que creamos, que se llama Cuerpo B, con B de Venezuela, tuvo 60.000 visitas el primer día y 58.000 visitas el segundo día. O sea que nos inauguramos bien. Y ha sido un proceso de aprendizaje desde todo punto de vista, desde el punto de vista periodístico. Bueno, esta es la primera vez que yo hago esto. Nosotros siempre hemos dicho, digo, nosotros un grupo de periodistas que tenemos mucho tiempo en la calle, siempre decimos, bueno, si nos llegan a censurar un trabajo, lo sacamos por otro lado. Siempre. Por supuesto, sin nuestro nombre. En esta oportunidad, dada la situación interna dentro de la cadena Capriles, que no sé si ustedes saben, nosotros venimos de una gerencia moderna, un modelo de gerencia espectacular con Miguel Ángel Capriles, y entonces ahora tenemos una gerencia que ni siquiera sabemos quiénes son los dueños, no sabemos quién está en la junta directiva de la cadena Capriles. Tratamos de emplazarlos, les preguntamos, bueno, ¿quién nos está pagando nuestro sueldo? Porque, bueno, no, me gustaría saber, pues, si es que estoy trabajando, no sé, para un delincuente, un narcotraficante, no sé, y no nos quieren dar respuesta, nos dicen que es un bajo perfil. Entonces, digamos, yo decidí asumir el riesgo de que esto saliera con las consecuencias que esto podía tener, porque, entre otras cosas, era una manera de, sí, bueno, de también hacer visible la situación interna que tenemos aquí en la cadena Capriles. Sigo aquí, no me han votado. Y seguimos haciendo el periodismo en el que creemos. De verdad, el equipo de investigación de la cadena Capriles es único. Estar aquí es una experiencia maravillosa. Yo estuve 10 años haciendo diarismo en el Nacional. O sea, yo toda mi vida he hecho diarismo. Y las cosas de investigación que he hecho, las he logrado compaginar con el diarismo. O sea, yo, antes de estar aquí, si yo iba a hacer un artículo de investigación, que hice varios, me quedaba más tarde en la noche, iba investigando, sacaba tiempo de donde no tenía, y así fui logrando hacer trabajos de investigación. Ahora que estoy aquí, es chévere porque puedo hacer trabajos de investigación como mi pauta diaria. Entonces, bueno, yo sí creo que todavía hay espacio para hacer cosas, y mientras me dejen y me lo permitan, pues las voy a seguir haciendo, las voy a seguir haciendo. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, no sé cómo es la dinámica, Luis. Vamos a hacer preguntas. Tú me mencionabas ahorita, estoy de lado, por eso no me ves. Hace un ratito me mencionabas sobre otras experiencias o otros, recordaba algunos trabajos que hayan sido censurados. Probablemente en esta coyuntura actual, no, por lo menos no tengo conocimiento, sí en otros momentos. Y uno de los que te publicó, por cierto, el trabajo es uno de los que ha publicado consecuentemente trabajos censurados, es la revista Sí. Ajá, sí. En otras oportunidades, cuando yo estuve en el Nacional, recuerdo estando Peña de director, algunos trabajos también
que como los protagonistas están por ahí, no quiero mencionarlos, pero que también fueron objeto de censura y fueron objeto de publicación posterior en otros medios, Sí. digamos, con un alcance sumamente limitado, que puede ser de la revista SIG y el de alguna fotocopia clandestina que luego circule por allí. Eso cambia radicalmente con la puesta en escena de estos trabajos en medios digitales, donde yo Sí. en un momento traté de seguirle la pista a tu trabajo vía Twitter y había en un momento más, por una de estas herramientas que miden alcances, había más de 250.000 menciones de retuiteos y cosas a algunos de los trabajos, pero además es un alcance limitado, porque bueno, podía seguir a la pista de la Patilla, de San Miguel, de Bocaranda, pero después eso se rodó tanto que ya no había manera de seguirle, no había manera de seguirle la pista. Entonces hay un cambio ahí, hay una vuelta de tuerca en el modelo de difusión de los trabajos. O sea, ya no necesitan una plataforma presuntos y supuestos 300.000 ejemplares diarios, presuntos y supuestos 200.000 ejemplares diarios de circulación para hacer rodar una noticia. Yo recordaba el caso de la enfermedad del galáctico y los tuits de Bocaranda. O sea, no salía en ninguna otra parte sino vía Twitter y eso ponía agenda pública para el día siguiente. Entonces, estamos en una situación distinta probablemente, o muy seguramente a la que cuando nosotros salimos a reportear mediados de los 90, comienzos de los 90, estábamos enfrentándonos, no tanto en la difusión como incluso en la investigación, que es otra de las cosas. O sea, mucho de lo que hacía había que hacerlo levantado por teléfono, levantado con plantones, levantado con visitas, y ahora hay alcance o hay acceso a otras fuentes de información que resultan bien importantes ahora, sobre todo cuando las fuentes de información oficial son de tan difícil acceso. Eso evidentemente no reemplaza y no pretendo que eso reemplace el patear a la calle, pero es otro elemento que está allí en el ejercicio del periodismo actualmente. Entonces, por ahí quisiera que fueran los comentarios y después Ya. abrimos el derecho a preguntas a los demás. Ajá, ahí mencionaste varias cosas. Una, mucha gente me decía con el tema de este trabajo censurado, me decía, cónchale, este trabajo ahora va a ser más leído que lo que hubiese sido leído en últimas noticias. Bueno, claro, aquí dicen, bueno, en papel, un domingo tenemos 300.000 ejemplares, no sé si hubiese sido más leído o no. Bueno, dicen aquí los, los directivos pues del periódico, no les conviene decir lo contrario, pero lo que sí estoy segura es que ese artículo fue leído, no sé, 5 veces más, 10 veces más en el mundo 2.0 que lo que hubiese sido leído si simplemente lo colgamos en la página web de últimas noticias, hubiese tenido, bueno, no sé, lo promedio que son 8.000, entre 5.000 y 8.000 vistas quizás, como mucho. Pero claro, esto se salió de las manos. Al final yo entiendo que nada más ay, perdón, en la página del sindicato llegó como a 300.000, 400.000 vistas nada más en la página del sindicato. Entonces sí tuvo un impacto en el mundo virtual muchísimo más fuerte que el que hubiese tenido si el artículo no hubiese censurado. Había alguien por ahí que escribía y decía, bueno, ya sabemos, si alguien quiere que se lea un artículo, un método, creo que se acabó el juego y creo que ganaron las muchachas de la Vinotinto sub-17. Por eso es que están aplaudiendo. No sé si lo oyen. Bueno, en cualquier caso, por eso la gente, digo, se leyó y llegó a un pocotón de gente. Había mucha gente que me decía, en mi casa no compramos últimas noticias, gracias a las redes sociales podemos leer tu artículo, ¿no? Ese tipo de comentarios los recibí muchísimo. Eso por un lado. Después, por ejemplo, otra cosa que pasó, por ejemplo, la columna del director respondiendo acerca del trabajo no tuvo
ni de cerca el mismo impacto que tuvo la publicación del trabajo. Luego, con respecto a la censura, yo muchas veces he pensado que hubiese pasado el 11 de abril del 2002 si hubiesen existido las redes sociales o hubiesen estado tan masificadas como están ahorita. En el año 2006 yo hice una investigación sobre la muerte del fiscal Danilo Anderson. Yo no sé si ustedes lo conocen o no lo conocen. Danilo Anderson es el único caso de terrorismo moderno que se conoce en Venezuela. Era el fiscal que llevaba todo el caso del 11 de abril del 2002 y a su camioneta le pusieron unos explosivos. Él explotó y murió, pues, obviamente. Y bueno, nada, pues entonces alrededor de eso se creó un gran trabajo de investigación, que lo hizo, por cierto, quien era mi jefa, Tamoa Calzadilla. Yo hice otra parte de la investigación, que era, ellos tenían el testigo estrella, alguien que decían, este es el testigo estrella, este es el hombre que lo sabe todo, y resultó que era un mitómano. Se llamaba Giovanni Vázquez, resultó ser un mitómano que estaba preso por usurpación de identidad. En ese momento, la Fiscalía General de la República nos citó, trató de intimidarnos, incluso sacaron una ley de yo no sé dónde para prohibir que se publicara absolutamente más ni una palabra de la vida de Giovanni Vázquez. O sea, eso fue un caso censurado abiertamente con la venia de los poderes públicos, del gobierno y del Estado. Gracias a Dios, ya para el momento que ellos sacan esa ley, ya yo había escrito todo lo que tenía que escribir. Así que ya había salido, pero eso fue un caso. Me vuelvo a preguntar qué hubiese pasado si hubiesen existido las redes sociales. Un ejemplo de lo que hace, de lo que puede hacer y cómo puede ser el periodismo colaborativo entre la gente y las redes sociales es el video que yo no sé si ustedes llegaron a ver del 12 de febrero sobre la muerte de Basilda Costa, que fue un video y un trabajo. Eso fue un trabajo de hormiguita que hicimos en la unidad de investigación y en el que nos fuimos apartamento por apartamento, casa por casa, local por local, preguntándole a la gente, señor, ¿usted tiene un video? Señor, ¿usted tiene una fotico que nos pueda ayudar? Y gracias al aporte de muchísimos de los vecinos de la zona que grabaron y tomaron fotos ese día, gracias a eso nosotros pudimos armar el video y el artículo en el que se revela que quienes asesinaron a Basilda Costa y ahora parece que también a Juancho Montoya son efectivos del SEBIN y de la Policía Nacional Bolivariana. Quienes activaron la pistola son efectivos del SEBIN. Eso se logró gracias a las redes sociales y a la comunión entre periodistas y gente, pues. Generalmente, o sea, digamos, la forma de hacer periodismo sigue siendo el mismo, la búsqueda de la verdad sigue siendo la misma. Igual tenemos que pagar plantones, igual nos cierran la puerta en la cara. Claro, por supuesto, hay muchísimas, yo a veces estoy en internet y digo, bueno, ¿cómo hacía yo antes para averiguar el nombre de cuál? O sea, nosotros, por ejemplo, hicimos hace como tres fines de semana, sacamos la lista de todas las personas que iban muertas. Para ese fin de semana iban 17 personas muertas. Nosotros ese trabajo lo montamos en 3 días con Facebook, con Twitter, buscando personas por aquí y por allá. Ese trabajo lo podíamos haber hecho antes de que existiera internet, pero nos hubiese llevado un mes o un mes y medio llevar lo que nos tomó ahora hacer en 3 días. Entonces creo que ese es como el principal cambio que hemos experimentado en esto de hacer periodismo, pero digamos, las bases del periodismo siguen siendo las mismas, la ética periodística siguen siendo las mismas, con algunas, bueno, quizás con algunas modificaciones producto de la presencia y de la existencia de las redes sociales, pero periodismo sigue siendo más o menos lo mismo. Bueno, ahora sí, preguntas o comentarios.
Yo tengo una más, pero si quieres, haga. ¿Será que te presento? ¿Será? ¿Me escuchas? No, no escucho. Ajá, ¿me escuchas? ¿Tú trabajas aquí en la cadena? Ahí hay un muchacho que trabaja aquí en la cadena, ¿no? Él, sí. ¿Será que aquí me escuchas? Sí, ahí sí. Ajá. Ok, mi nombre es Ricardo Sánchez y bueno, yo estuve leyendo la respuesta en relación al Ajá, por qué no salió ese trabajo ok. de Díaz Rangel, ¿no? Y él comenta que las razones van Ujú, más allá de, ya no se puede llamarlo el libre ejercicio del periodismo, sino van ujú, más allá porque son razones políticas. O sea, ujú. que presuntamente el artículo tiene más un sesgo político y exalta las guarimpas. Ok. En ese sentido, también él comenta que eh, pues, se habían dado unos lineamientos para escribir Sí. que el artículo estuviera dividido en dos partes, una de esas relacionada con las guarimbas en el interior, si no me equivoco, la otra no recuerdo. Pero resulta ser que cuando se le hace la primera entrega, lo que él recibió no coincidía con su petición o con los lineamientos que había dado. Entonces mi pregunta es, eh, ¿cómo diferenciar eh, periodismo debe ir en busca de la verdad ética con la que nosotros trabajamos? Ujú, Pero ¿cómo hay hay una franja bastante estrecha y delicada entre lo que puede ser esa verdad ética y nuestra visión o la subjetividad que le podemos imprimir como seres humanos, porque no podemos desligarnos de eso? ok. Cómo trabajar esa línea tan delicada? Y por otro lado, Ujú, y el director de Últimas Noticias hizo una petición y se le presenta un trabajo que, bajo mi perspectiva, pues es bastante interesante y y publicable en el sentido de que estás haciendo como una analogía de un lado y del otro. Entonces, ¿por qué no permitirle a un periodista de su equipo de investigación que ese trabajo saliera a la luz pública simplemente porque no cumplía unos lineamientos de una petición que se hizo para otro trabajo sobre el tema? Entonces me suena más a capricho y que más a que no se publicó por razones políticas, pero no de tu lado, sino de el director de Últimas Noticias. ok. Fíjate, vamos a empezar por esto último porque nos sirve de hilo conductor. A ver, el trabajo efectivamente, a ver, les explico cómo es la dinámica. Eh, el área de investigación es muy sensible en este y en todos los periódicos, porque se supone que tocamos intereses delicados. Entonces, no hay ningún trabajo de investigación que haya salido en este periódico sin que haya pasado por el visto bueno del director o de los directores, si en el caso de que Díaz Rangel no estuviese aquí por la razón que sea, ese trabajo siempre pasa. De hecho, ahorita estoy hablando con ustedes porque acabo de terminar el trabajo que sale para este domingo. Nosotros lo entregamos el jueves, él no lo revisa y el viernes en la tarde nos dice, mira, hace falta hacerle este cambio, póngale esto aquí y tal. Nos hemos cansado millones de veces, bueno, millones de veces, pero muchas veces, de que nos hayan devuelto trabajo o nos digan, este trabajo no está para que salga este fin de semana, tienen que buscar más por aquí, más por allá, y entonces, sin ningún problema, porque es parte de la dinámica periodística, y es una cosa totalmente comprensible, nosotros nos devuelven el trabajo, les hacemos las modificaciones del caso, y si no sale ese fin de semana,
no importa, sale el fin de semana siguiente. Para eso, para nosotros jamás ha significado un problema. Tú dices que te leíste la carta del director, ahí te pasaste lo más importante, que es que él dice que no cumplimos con el tema del financiamiento. Efectivamente, el señor David de Lima, que es el nuevo presidente de la cadena Capriles, el primer día que vino para acá dijo que sería bueno hacer un trabajo sobre el financiamiento de lo que ellos llaman las guarimbas. Otra cosa de lo que yo aprendí de periodismo de análisis de conflicto es que yo no llamo a la gente como no le gusta que la llamen. Entonces, si a ellos no les gusta ser llamados guarimberos, yo no los llamo guarimberos en la medida de mis posibilidades. Lo cierto es que efectivamente yo fui ese día, vi cómo la gente contribuía con ellos, les llevaba cosas, les regalaba, no vi nada de financiamiento, le pregunté a los muchachos por el financiamiento, lo que se leyeron el trabajo se habrán dado cuenta que ellos dicen, mira, no tengo nada, nosotros no nos financian. La verdad es, tenía mucho sentido lo que me decía un perro calentero de Caricuao que iba a acompañar a los muchachos en la plaza Altamira. Me decía, ¿tú crees que si a nosotros nos pagaran 5.000 bolívares mensuales, nosotros no nos hubiéramos comprado semanales? Nosotros no nos hubiéramos comprado unas máscaras antigas que valieran la pena y no andáramos pariendo aquí con una franela mal amarrada en la cabeza. Bueno, el ministro Rodríguez Torres dijo que él había capturado a un muchacho, ¿verdad? Que le había dicho que Voluntad Popular le pagaba tanta cantidad de dinero. Lo cierto es que nosotros sí, bueno, cumplimos con la pauta en la medida de nuestras posibilidades, así se lo hicimos saber. El trabajo fue revisado, el trabajo le explicó, mi jefa le explicó que efectivamente, bueno, era muy difícil, no hay nada, hay cosas, quizás lo más difícil en periodismo de investigación sea conseguir el autor intelectual de algo o comprobar el financiamiento. Porque ¿cómo lo comprueba? O sea, tienes que tener o el cheque o la foto del momento en que le están pagando una gente a la otra, o sea, es muy difícil. Y lo que nosotros pensamos, bueno, si Rodríguez Torres, que tiene el CICPC, la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, los infiltrados, tiene todo el aparato del Estado, nada más pudo conseguir a un muchacho que supuestamente le dijo que le pagaban 5.000 bolívares, nosotros teníamos que conseguir ese financiamiento. Pues bueno, ese fue como digamos como el gran tema. Entonces, bueno, luego viene el problema de condenar las guarimbas en la línea editorial de este periódico tiende a eso, pues, a condenar a los manifestantes. Yo de verdad no estudié Derecho, yo no soy juez, yo no iba a condenar a nadie. Razones políticas, sí, obviamente hubo razones políticas. Yo no te puedo decir si de mi lado, de su lado, no sé qué, pero en la censura de este trabajo influyeron razones políticas, pero de cajón, de cajón. Y con respecto a lo que me dices, yo hace años me deslastré del término de objetividad, porque eso no existe, y menos en una época de polarización tan aguda y absoluta como la que hay ahorita en Venezuela. Decir, yo no estoy polarizado, o sea, tienes que, no sé, vivir en la azulita, aislado del mundo, y decir, bueno, sí, no tener televisión ni radio. O sea, uno lo que puede hacer, que es lo que yo me propongo diariamente, es hacer el ejercicio honesto y sistemático de tratar de entender la otra parte. Eso te ayuda para que tus trabajos sean equilibrados. Esto es un consejo completamente práctico. O sea, yo, por ejemplo, soy personalmente, esto lo digo porque es un ejemplo personal, yo personalmente soy antimilitarista 100%, pero 100%. Entonces, ¿cuál es mi ejercicio?
para tratar de alcanzar el equilibrio, no la objetividad, el equilibrio, acercarme a un guardia nacional y tratar de ponerme en sus zapatos. Durante 10 años, 8 años, yo cubrí chavismo en el Diario Nacional. Chavismo significaba, cubría Miraflores, cubría Asamblea Nacional, cubría partidos políticos. Es un ejercicio diario de tratar de entenderlo y ser lo más desapasionada a la hora de escribir posible, ¿no? Eso a veces cuesta mucho más que otras veces. Eso puede generar autocensura. Yo les cuento un caso que para mí siempre fue un caso muy emblemático. En el año 2007, como que fue, bueno, no sé, hubo un momento en que habían manifestaciones todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Fue una cosa, yo me había convertido en una marchóloga. Yo iba a todas las marchas, de verdad. Yo no sé, yo debo haber ido más de 100 marchas en mi vida, pero como periodista. Y un día, era un día muy especial, no recuerdo por qué, y estábamos en la Avenida Libertador. De un lado estaba la Guardia Nacional y la policía, y yo estaba de primerita, ahí en la plena línea de fuego. Y ese día hubo una represión bestial, pero ese día yo vi como los primeros que lanzaron piedras, botellas y todo, o sea, quienes provocaron la represión, fueron las personas que estaban manifestando en la oposición. Y de verdad, yo me pasé como una hora sentada frente a mi computadora pensando, yo voy a escribir eso. O sea, yo voy a escribir que fue la oposición quien provocó la represión de los policías. Entonces decía, no, bueno, ese datico puede pasar, no, nadie tiene por qué saber lo que yo lo sabía. Y después decía, no, Laura, pero lo tienes que escribir porque es parte de la honestidad periodística. O sea, vas a contar la historia por la mitad. Bueno, en eso me pasé. Si yo no hubiese escrito eso, yo me hubiese autocensurado. Y me hubiese autocensurado por motivos puramente políticos. Al final, después de mucho debatir conmigo misma, lo publiqué, salió publicado, pues como tenía que salir. Y yo siempre pongo este ejemplo, no porque decir, ay, sí, al final siempre triunfa el bien, no, sino que como periodistas nosotros en muchas ocasiones, y más en un país y en una situación como la que estamos, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar en situaciones como esta. Pero nosotros, como periodistas y como venezolanos, sabemos en el fondo qué es lo que tenemos que escribir o qué es lo que tenemos que reflejar. No sé si ustedes son pura prensa escrita. Y al final, lo que tienes que hacer es un ejercicio de honestidad y decir, caramba, ¿a quién estoy engañando? Eso era un datico, no tuvo mayores consecuencias, pero en este caso significaba contar toda la verdad o contar solamente una parte de la verdad que iba a favorecer a un grupo determinado político. Entonces yo creo que es un gran reto, la gente de Canadá, créanme, los periodistas de Canadá pocas veces tienen retos de esta manera, entonces, o los periodistas que viven en, no sé, en Carolina del Norte, donde no existe este grado de polarización, donde uno no tiene que debatirse todos los días entre... Pero mosca, con esto también quiero decirle que estoy totalmente en contra, absoluta, totalmente en contra de los periodistas que dicen, yo voy a defender la libertad de expresión y salen dando declaraciones como si fueran políticos. Desde el punto de vista periodístico, solamente la única manera de hacer y de defender la libertad de expresión es haciendo buen periodismo, no es haciendo proselitismo político. Estoy totalmente en contra de utilizar el periodismo, algo tan sagrado como el periodismo, para hacer proselitismo político, sea del lugar que sea, y después salir diciendo, bueno, es que yo estoy defendiendo la libertad de expresión.
eso está totalmente descartado, por lo menos dentro de lo que es mi área de entendimiento de lo que es el oficio periodístico. ¿Alguien más? ¿Ah? No, decía otra pregunta, otros comentarios. Adrián. ¿Me escuchas aquí? Sí, te escucho. No, ya estoy viendo que están tuiteando. Adriana Núñez, es que más que una pregunta es como una reflexión que salió a partir de lo que estabas diciendo ahorita. Es bien sabido que el gobierno tiene un aparato de propaganda o que ellos llaman información de distintas índoles fuerte, o sea, fuerte que es difícil que otro tipo de medios penetren en digamos, esta opinión que ellos han creado en las personas, porque, pues, aparte de crear toda esta estructura, han satanizado a los otros medios que nosotros llamamos independientes y que ellos llaman mentirosos, amarillistas, palanquistas y todas las cosas. Últimas Noticias se caracteriza por ser un periódico que, si se quiere, ha logrado traspasar eso. O sea, que la gente no dice, bueno, hay gente que lo acusa, ese periódico chavista horrible, y hay gente que dice, bueno, que es más o menos, es uno de los periódicos más equilibrados que tenemos. Entonces, si el periódico, el gobierno trata de imponer sus únicas verdades, sobre todo en estos casos tan delicados como, por ejemplo, Maduro dijo que encontraron, bueno, no creo que fue Tarek El Aissami, que dijo que encontraron a unos terroristas no sé qué dónde, que agarraron a 3 terroristas. Eso no llegó a ningún lado. Pero la gente que no trascendió, o sea, se quedó con la versión que dijo el gobernador. Bueno, sí, 3 francotiradores, y nadie le dijo que no. En el periódico salió y no hubo una unidad de investigación que le dijera, mira, ¿dónde están esos francotiradores? ¿Qué pasó? O sea, no pueden hablar a la ligera porque la gente sencillamente se cree en todo lo que ellos dicen. Entonces, la censura a tu trabajo, más que una afrenta a Laura Huerta, o sea, bueno, pobrecita ella, es realmente un golpe al, digamos, el único canal que tienen las personas para mantenerse auténticamente informadas, para hacer un auténtico contrapoder a lo que, bueno, a lo que dijo el gobierno. Yo tengo chance de decir, bueno, no, o sí, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, creo que eso era todo. Ok. Fíjate, varias cosas. Efectivamente, en estos 15 años de gobierno, el acceso a la información ha sido paulatinamente reducido. Por ejemplo, y esto no fue hace tanto, y a mí me gusta contarlo mucho porque probablemente ustedes no tienen referencia de lo que era hacer periodismo antes, periodismo normal. En la época de la Constituyente, cuando se reunió el Congreso para escribir la Constitución que tenemos ahora, el año 1999, los periodistas nos sentábamos en las curules con los diputados. No es que, no, nos sentábamos. Podíamos entrar a todas las comisiones, podíamos hablar con todos los diputados. En Miraflores había una sala de prensa. En la sala de prensa tú podías entrar y esperar que saliera un consejo de ministros y después tú te acercabas al ministro de tu preferencia o al ministro de tu fuente y se convertía en tu fuente y el tipo te pasaba datos. En PTJ, lo que ahora es el CICPC, había una sala de prensa en donde cualquier ser humano que quisiera, pero iban sobre todo periodistas, podían ir para allá en la mañana y ver en un cuadernito qué muertos había habido el día anterior. Esas cosas pasaban hace 15 años. Todos los mecanismos de tener acceso a la información oficial en Venezuela han sido lentamente, en algunos casos más rápido, han sido censurados, han sido cerrados, han sido obstaculizados. Entonces ahora los periodistas de Venezuela tenemos algunas fuentes de información todavía a través de los cuales se puede hacer periodismo de investigación, pero no hay una información diáfana, no hay una información clara. O sea, nosotros no hemos visto al ministro de Relaciones Interiores desde hace años que salga diciendo, bueno, este mes hubo tantos muertos, tantos por tanto, no sé qué. Esas estadísticas las tienen que sacar los periodistas que cubren sucesos que se van a pasar toda la mañana en la morgue. Eso por un lado. Eso es una realidad
del tamaño de una catedral. No hay absolutamente nadie del gobierno que pueda venir a decir. Claro, ellos pueden decir que el espectro radioeléctrico ha sido ampliado, que hay tantas radios comunitarias, es cierto. Pero también es cierto que muchas de estas radios comunitarias tienen una fuerte carga ideológica. En el año 2007 yo entrevisté a Andrés Izarra y él me dijo, en Venezuela vamos por una hegemonía comunicacional. Yo le dije, cónchale, esto que me estás diciendo es bien fuerte. No quiero que mañana vengas a decir que es que tú me tergiversaste, Laura, que tú pusiste una cosa que no era. Vamos por una hegemonía comunicacional. A lo largo de estos 7 años ha quedado en claro que ellos están utilizando todo el aparataje del Estado para hacer una hegemonía comunicacional. Una práctica que se había visto poco, o que yo creo que no se había visto nunca, en este país por lo menos. Entonces, ahora no te censuran en el sentido que no hay una gente censurándote con un marcadorcito rojo, que es lo que tú escribiste, pero grupos empresariales afectos al gobierno compran los medios de comunicación, como es el caso de Globovisión y como entendemos es el caso de la cadena Capriles. Eso por un lado. Después tú dices que los medios están satanizando a la gente. Cuidado con esto, de verdad, si bien es cierto, los medios del Estado satanizan a la gente, los medios privados que estaban antes satanizaban a quienes simpatizaban con el gobierno. Si no fue esa la intención por lo que le entendí a Adriana, no iba por ahí los tiros, ¿no? No, solamente quería hacer ese comentarito nada más y ya pasar a la siguiente, a la que entiendo que es como el corazón de lo que ella quería preguntar, ¿no? Lo de cómo hacer que, o sea, que UNE ha logrado traspasar la polarización y cómo reponerse de este golpe, en el sentido que Últimas Noticias es un periódico que se supone es equilibrado, ¿no? Sí. Ok. A eso iba. Digamos, yo no puedo responder por la imagen de este periódico. Yo solamente puedo responder por lo que ocurrió en las circunstancias actuales en las que está la cadena Capriles, que ahora acá hace 2 días cambió de nombre, ya no se llama cadena Capriles, sino Grupo Últimas Noticias, es que se llama. Si esto afecta o no afecta la credibilidad del periódico, o tiene incidencia o no en Últimas Noticias como método para que la gente se entere de las noticias equilibradas o no, eso no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad como periodista era lanzar una alerta de algo muy puntual que ocurrió y que puede volver a ocurrir, tomando en consideración quiénes son los nuevos dueños de este conglomerado que incluye periódico, incluye radio e incluye televisión. Entonces, digamos, no fue un duro golpe para Laura Weffer, más bien la cantidad de apoyo que he recibido fue impresionante, o sea, desde no sé, la medio hermana de un novio que yo tuve hace 20 años, hasta gente de todas partes del mundo, amigos que yo tengo en todas partes del mundo, de verdad me expresaron solidaridad. Esto no se trata de victimizarme. Se trata de un evento como alerta muy importante de un evento de censura. La gente me llama y me decía, Laura, por ese artículo te censuraron, de verdad. ¿Y qué tiene ese artículo? Fue un evento de censura por un tema en particular, tomando en consideración el nuevo panorama de propiedad de medios que hay en el país y específicamente en el caso de Últimas Noticias, que desde el 27 de febrero cambió de directiva y, como les repito, no sabemos quiénes la integran. Ahora, yo rescato una cosa que asomaba Adriana y que comentamos cuando hablamos por teléfono,
tiene que ver con, si bien es cierto que el artículo tuvo una resonancia y una repercusión muchísimo mayor, probablemente en términos de distinción de audiencias, este Ujú. artículo le llegó a un público distinto que es el público de la cadena, el público tradicional de Últimas Noticias, y en ese público probablemente, bueno, uno asumiendo prejuicios y asumiendo estereotipos, uno supone ese público menos conectado, menos interconectado, y que ese público, si eso es así, no tuvo acceso en la medida que lo hubiese tenido si le llega en el periódico los domingos. Entonces, si bien es cierto que tuvo una resonancia mucho mayor, bueno, está dejando a un público que era interesante que adquirieran se formaran un juicio de la guarimba y de la represión de Altamira, un juicio distinto al de las dos polaridades. Bueno, eso no pasó, no hubo acceso a ese trabajo de ese. Otra cosa que para mí es importante y también tiene que ver con lo que has comentado en las intervenciones, tiene que ver con este tema de la hegemonía, y tiene que ver con este tema del aparato comunicacional, y tiene que ver con la facilidad como el gobierno o como desde el gobierno. Lo que el presidente Rangel hace muchos años decía que fácil es mentir desde el poder. Sí, es muy fácil mentir desde el poder, y es muy fácil cuando no hay contrapeso y cuando desde el periodismo primero se toma partido, lo que lo mencionabas tú hace rato, y hace política desde la periodismo, y segundo, se dejan de hacer las jugadas de rutina, y damos como cierto bueno, por comodidad, por agotamiento, por desgaste, damos como cierta la palabra de un ministro cuando dice van 50 muertos, y eso es titular de abril, y bueno, ¿dónde están los 50 muertos? ¿Dónde están las 100 ballenas quemadas que tú estás diciendo? Muéstrame los cachivaches para ver. No hay, desde el lado del periodismo, y no estoy hablando de Últimas Noticias, no estoy hablando de ninguno, estoy hablando de todos a la vez, el esfuerzo por confirmar y reconfirmar y validar muchas afirmaciones que se hacen desde el poder. Entonces, eso también, desde el punto de vista del periodista de formación, el periodista que está en los medios, es como parte de la obligación, y que tú mencionabas en esa ética, y que tú mencionabas en ese deber ser que va más allá de mi postura política, y ese deber ser que va más allá bueno, de dónde estoy parado en un momento dado, si estoy ejerciendo periodismo. Hay un caso, para ponerlo de la otra acera, y de alguien que conocemos los dos, que es Vanessa Davis. Bueno, Vanessa, desde el correo, nadie puede decir que Vanessa no es un actor político, en términos generales, pero desde el correo y desde Venezolana de Televisión, Vanessa ha tenido posturas y momentos que hay que sacarle y ponerla en un paréntesis dentro de todo lo que son los periodistas Sí. de los medios del Estado, ¿no? Bueno, eso probablemente o propició o generó esa salida por las puertas atrás de Venezolana de Televisión, pero bueno, en el fondo hay que rescatar un deber ser del periodista en un momento dado que estuvo por encima de su actuación. Exacto. ¿Aló? Cierro ahí y no sé si tienes algún comentario sobre eso. No, la verdad es que creo que lo has dicho muy bien, profesor Luis Ernesto Blanco. No, bueno, sí, o sea, hay veces, para ser absolutamente honesto, bueno, yo, a ver, tengo 20 años siendo periodista y 18 haciendo diarismo, solamente los 2 últimos años es que estoy haciendo periodismo de investigación. Hay días en que, en que tú tienes que publicar lo que dijo lo que, por ejemplo, Nicolás Maduro en algún momento dijo que habían 50 muertos por guarimbas. Nosotros teníamos ya esa cuenta sacada, y no nos costaba nada contrastarla, pues. Pero quizás yo me pongo en el puesto del periodista que está cubriendo la fuente. Te calas 3 horas, 4 horas de un discurso, chan, vas, escribes, y entonces tú pones 50 guarimbas y probablemente no te dé tiempo de saber y de constatar
si es verdad lo que está diciendo el presidente, que si hay 50 personas muertas por guarimbas o no. O sea, a veces es humanamente posible y me imagino o estoy segura que ahora con las redes sociales menos todavía, porque tienes todavía más presente la presión del tiempo, la presión de la inmediatez, la presión. Entonces es muy difícil que tú vayas a, eso es, lo puedes hacer, pero en un mundo ideal y en un país en donde no pasen tantas cosas como en Venezuela. O sea, yo a veces digo, por favor, quiero un día aburrido, porque aquí todos los días, si no estás investigando algo que ya pasó, o sea, pasan tantas cosas y con tanta celeridad que a veces es difícil digerir lo que pasa en el día. No te digo yo investigar cada una de las cosas que diga cualquier funcionario público o cualquier político de la oposición. Por cierto, a la muchacha que me preguntó antes, lee Últimas Noticias el domingo para que veas quiénes son los terroristas de Tarek El Aizami. Publicidad, David. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Bueno, Laurita, agradecerte mucho tu tiempo, agradecerte mucho que nos hayas acompañado este rato y bueno, gracias a ustedes, cuando quieran. A Radio Pueblo deja abierta la invitación para futuras ocasiones. Chévere, 1.000.000 de gracias, chao. Gracias. Bueno, ya salieron.